Sean bienvenidos a curiosidades, escenas que me animaron o lo que el anime no te contó sobre Arifureta temporada 1. Llevo haciendo este video desde el año pasado y por fin lo puedo publicar. También, ni bien salió la primera temporada, hice un video igual, pero luego lo eliminé. ¿Por qué? Pues porque soy un huevón, supongo. Así que ahora lo he vuelto a hacer, me he vuelto a leer las novelas y aquí está. También planeo hacer de su segunda temporada y su tercera temporada, pero creo que hacer un video así de la tercera temporada no va a llegar, ya que la tercera ya está a punto de finalizar. Faltarían unos 3 o 4 episodios, creo yo. Y la segunda trataré de hacerlo más rápido. La adaptación de la primera temporada a cargo de White Fox fue la peor de todas, pero muchos han dicho que a partir de la segunda, que lo hace otro estudio, todo mejora. La primera temporada abarcó 4 volúmenes de la novela ligera. Y para no hacer esto más largo, empecemos de una vez. En la novela nos dicen que los padres de Shizuku tienen un Kenjutsu Dojo. Le están enseñando el estilo Yaegashi. La misma Shizuku, desde la escuela primaria, se unió a múltiples torneos y no ha perdido aún. Hoy en día, la Bishoujo espadachín siempre aparece en las revistas como la portada. También en la novela, Hajime, harto de que sus compañeros sean indiferentes con él, por el bullying que le hacen y por lo regañona que es Kaori con él, a pesar de ser por su bien, Hajime dice para sí mismo que ojalá todos sus compañeros sean tragados a otro mundo. Y dicho y hecho, justo empieza a salir un círculo mágico alrededor del salón de clases. El resplandor del círculo mágico se volvió más brillante y resplandecía gradualmente mientras cubría el salón de clases entero, y fueron transportados a otro mundo. En el anime eso no sale y solo se ve en el opening. Ni bien llegaron al otro mundo, fueron recibidos por varios monjes. Un sacerdote les dio la bienvenida y los llevó a otra habitación. Ahí la mayoría de los chicos observaron a las maids. Hajime también miró a las maids, quienes vinieron para servir las bebidas, pero sintió un frío bajando por su columna. Cuando miró a su alrededor, notó a Kaori sonriendo. Así Hajime decidió parar de mirar. Aquí también nos dicen que Aiko Sensei tenía 25 años. Cuando revisaron los estados de cada uno, Hajime tenía 10 en todas sus estadísticas, mientras que Kouki tenía 100 en todo. Cuando Hiyama vio la placa de Hajime, se rió y se le pasó a los otros. Así empezó la burla hacia él, diciendo que es más débil que los niños, que ni siquiera sirve como escudo de carne y cosas así. Tuvo que llegar a Eiko Sensei para hacer que se detuvieran y animó a Hajime con una palmadita en sus hombros, además de que le puso su placa para que vea que ella también era una no combatiente. Y era cierto, pero su magia era equiparable a la de Kouki, además de que tenía muchas habilidades. Cuando llegaba el entrenamiento, Hajime era usado como saco de boxeo. Trapeaban el piso con él, pero no solo con espadas, sino también con magia. Le lanzaban bolas de fuego, bolas de aire, y Hajime no podía hacer nada para defenderse. Esto pasó rápido como un resumen en el anime. Después tenemos un flashback cuando Hajime y Kaori conversan por la noche. En su segundo año de secundaria, Hajime vio como un niño chocó accidentalmente contra unos delincuentes, derramando su takoyaki. Los delincuentes empezaron a agredir a la abuela que estaba con el niño. Como Hajime vio todo esto, rápidamente sacó su billetera para pagar por la chaqueta del delincuente. Pero ellos, no felices por eso, hicieron que se arrodille, lo pisotearon y le echaron jugo encima. Pero al menos dejaron al niño y a la abuela en paz. Todo esto fue visto por Kaori, que pensó que él era muy valiente, y desde ese momento ella se enamoró de él. Por cierto, a Kouki se le entregó la espada santa, que era una reliquia del reino, y a Ryutaro se le dio guantes y espinilleras. Estos también eran artefactos los cuales creaban ondas de choque. Una vez dentro de la mazmorra, se encontraron con un Rock Mons. El monstruo se veía como un gorila con una habilidad de camuflaje, y a pesar de que con su rugido dejó aturdido a algunos, Kouki acabó con él. La batalla en el puente fue más caótica, con el Behemoth aventando fuego y Hajime, a pesar de estar quemado, seguía transmutando para tenerlo a la par. Además de que Kaori cura a los demás y Kouki logró hacer un camino para escapar. En la novela la pelea fue más intensa, pero en el anime no fue tanto así. Daisuke Hiyama, quien había hecho que Hajime caiga del puente, se encontraba en un rincón temblando por lo que había hecho. Es ahí donde se le aparece alguien de su clase, que dijo haberlo visto todo, pero que no dirá nada porque quería que él fuese su esclavo. Además le prometió que Kaori iba a ser suya. En la novela no se dice quién es, pero a estas alturas creo que todos sabemos quién fue. La piedra que se encontró Hajime se llamaba God Crystal,
y el líquido que salía de él se llamaba Holy Water. Se decía que cualquiera que la beba se recuperaría de cualquier daño o enfermedad. Dice el rumor que siempre y cuando uno la beba, su esperanza de vida no disminuirá. Por lo tanto, era conocida como una milagrosa medicina inmortal. Las leyendas decían que el dios Egid curaba a la gente usando esta Holy Water. Además, comer monstruos es un tabú, ya que su carne es como veneno para los seres humanos, y cualquiera moriría. Pero gracias a que Hajime tenía el Holy Water, pudo sobrevivir. En la pelea con el Claw Bear, Hajime logra arrancarle el brazo y se lo empezó a comer en su delante, algo que el monstruo había hecho con él. Después de matar a ese lagarto, Hajime transmutó para crear un lugar seguro para poder comer. Usó Lightning Clad para cocinar. El menú de hoy era el lagarto entero asado, un búho entero asado cuyas plumas podían ser disparadas como una escopeta, y un gato de 6 piernas entero asado. Gracias al lagarto, Hajime ganó la habilidad Visión Nocturna, lo cual era genial ya que la mazmorra era oscura. Luego llegó a un piso donde encontró el mineral Fulham. Este era un mineral negro brillante. Cuando es derretido, se convierte en algo similar al alquitrán, además de que también encontró a un monstruo tiburón que saltó desde el alquitrán. Lamentablemente, las escamas del monstruo eran muy duras y sus balas no lograban perforarlo. Tuvo que impulsar sus balas con la habilidad que consiguió del oso para poder arrancarle la cabeza al tiburón. El siguiente nivel tenía una ligera niebla venenosa cubriendo la región entera. Había ranas de 2 metros color arcoíris, las cuales escupían flema venenosa hacia él, y polillas, las cuales esparcían sus escamas para causar parálisis. Otro piso parecía ser una densa jungla, a pesar de ser una mazmorra subterránea. Era espantosamente densa y sofocante, haciendo extremadamente desagradable el estar ahí. Los monstruos de este piso eran grandes 100 pies y árboles. Por cierto, en la novela nos dicen que Yue fue traicionada porque le tuvieron miedo a su poder. Ella había nacido con un don para la magia, además de ser inmortal. Así le cortaras la cabeza, ella no moriría, siempre y cuando tenga magia en su cuerpo. Al ver a los dinosaurios, Yue levantó su mano y conjuró Scarlet Spear. Una llama apareció en la mano de Yue, la cual se convirtió en una forma de lanza. La lanza atravesó la boca del dinosaurio, recorriéndolo y acabando con su vida mientras los alrededores se derretían por el calor. Además, en dicho piso no solo había raptors, sino también tiranosaurios rex. Yue también usó Frozen Prism. El área debajo de los dinosaurios se congeló y se extendió. El hielo azul, el cual creció hacia afuera, encerró a los monstruos en un ataúd de hielo. Por cierto, el monstruo jefe de ese piso era una mandrágora. Hajime había elaborado una granada sonora de un monstruo que podía emitir ondas ultrasónicas en el piso 80. El monstruo tenía un órgano especial dentro de su cuerpo, el cual generaba ataques sonoros. Hajime no obtuvo ninguna magia única al derrotar al monstruo, pero él fue capaz de usar su órgano especial como material para esa nueva granada. Después en la novela nos transportamos de vuelta al reino. El grupo de Kouki había vuelto del laberinto, y ahí el joven príncipe se acercó coquetamente a Kaori. Pero el príncipe solo tenía 10 años, por lo que Kaori solo lo veía como un hermanito. Aún así, el príncipe intentó convencer a Kaori que deje de pelear y que mejor se convirtiera en una maid, pero ella se negó, diciendo que es una healer. Aún así, este príncipe siguió insistiendo y dijo que mejor vaya al instituto médico, pero ella lo volvió a rechazar. La razón por la que Kouki y los demás volvieron del laberinto era porque gente de otro reino había venido para conocerlos. Y para conocer su fuerza, la gente del otro reino propuso que peleara con uno de sus guardias. Para su sorpresa, el guardia tenía mucha más experiencia en pelea que Kouki, por lo que estaba siendo empujado hacia atrás. Y a decir verdad, el guardia que estaba peleando con Kouki resultó ser el rey del imperio Hellsha, y que solo se disfrazó con magia para poner a prueba a Kouki. Por otro lado, el emperador que peleó con Kouki vio a Shizuku entrenando temprano en la mañana, y gustándole esto, la invitó muy seriamente a volverse su concubina. Shizuku lo rechazó educadamente, y él se rió audazmente diciendo: bueno, no tengo prisa. Cuando Hajime despertó y vio que su mano le estaba tocando el trasero a Yue, este dijo para sí mismo que se calmara. No importa cuán mayor sea, aún se ve como una niña. Él no se puede excitar. Definitivamente no es un lolicón. En la novela, Orcus da mucho más contexto de la verdadera historia. Este dice que, durante los años después de que la era de los dioses acabara, el mundo estaba lleno de contiendas. Humanos, semihumanos y demonios estaban en guerra unos con los otros. La razón de su lucha variaba: expansión territorial,
valores raciales, codicia y muchas otras razones. Sin embargo, la razón más grande era porque cada tribu era un enemigo de Dios. Durante ese tiempo, países y razas estaban finalmente divididos. Cada raza adoraba a su propia deidad, y por esa existencia ellos continuaban haciendo guerra. Después de siglos de constante pelea, llegaron personas quienes querían terminar la guerra. Estas personas fueron llamados libertadores. Tenían una conexión en común. Todos ellos eran descendientes directos de los dioses quienes existieron después de que la era de los dioses acabase. El líder de los libertadores había por casualidad averiguado las verdaderas intenciones de los dioses. Los dioses estaban alentando a las guerras, usando a su gente como peones en un juego de guerra. Cuando descubrió esto, el líder empezó su misión. Él reunió personas con ideas parecidas quienes no soportarían ser manipuladas por los dioses, que los llevaron a la guerra con sus juegos. Ellos localizaron el lugar donde los dioses residían, el mundo de Dios. Los 7 libertadores, con sus poderosas fuerzas de tiempos ancestrales, desafiaron a los dioses. Sin embargo, su plan falló antes de que iniciara la lucha. Los dioses eran los titiriteros e hicieron que la gente reconociera como enemigos de Dios a los libertadores, quienes querían traer la destrucción al mundo. Las personas eran ahora sus enemigos, y ellos no podían ejercer su poder contra la gente que estaban intentando proteger. Cuando los libertadores fueron derrotados, fueron etiquetados como los traidores, que olvidaron la gracia de Dios y querían destruir el mundo. Al final, se dispersaron por el continente y crearon los 7 grandes laberintos para esconderse en ellos. Los laberintos eran pruebas para encontrar a la persona suficientemente digna para concederle sus poderes, alguien quien pueda lograr lo que ellos no pudieron. Por cierto, el límite de Kouki con su clase de héroe era 1500 para todas sus estadísticas. Él podía triplicarlas temporalmente con Limit Break, pero era tan solo la tercera parte del poder base de Hajime. Además, Hajime era capaz de multiplicar su fuerza de entre 3 a 5 veces con la misma habilidad. Los humanos de este mundo normalmente tenían límites de estadísticas de entre 100 a 200. Aquellos con una clase normalmente podían crecer entre 300 a 400. Los demonios y semi-humanos, dependiendo de sus características, podían crecer de 300 a 600. Si el héroe y su grupo eran cheaters, entonces Hajime era simplemente un monstruo. Ahora que tenía cabello blanco, un brazo artificial y un parche en el ojo, se había convertido completamente en un personaje sacado directamente de una fantasía del síndrome del 8º grado, o sea un chunibyo. Cuando se miró en el espejo, cayó sobre sus rodillas en desesperación y se quedó en cama por un día. Una vez en el desfiladero Raizen, aquí no se podía usar magia, ya que la magia se dispersaba rápidamente cuando alguien la conjuraba, pero como Yue era una maestra de la magia, ella sí podía usar magia ahí, solo que tenía que poner 10 veces más de energía mágica para que su hechizo funcionara. Se decía que el desfiladero Raizen era famoso por ser un campo de ejecución, ya que aquí arrojaban criminales y al ver a Shia, ellos pensaron que era una conejita malvada. En la novela nos dicen que entre esos hombres conejo, una de las tribus, los Jaulia, había dado a luz a una extraña niña. Los hombres conejo generalmente tenían el pelo azul oscuro, pero esta chica nació con el pelo azul muy claro. Además era una anomalía entre los hombres bestia, ya que tenía mana corriendo por su cuerpo. Lo que era aún más chocante era que ella podía manipular directamente ese mana, e incluso usar cierta magia especial como la mayoría de los monstruos. Su magia era visión futura. Por cierto, los Jaulia se encontraban dentro del desfiladero Raizen, y no en el bosque como muestra en el anime. Además, cuando Hajime los ayuda a salir del desfiladero, hay los que estaban esperando un grupo de humanos para capturarlos. Estos humanos eran parte del imperio, y estaban esperando a los Jaulia para capturarlos y venderlos como esclavos. Pero ellos notaron que había un humano con ellos, y además notaron a la belleza rubia que venía con él, o sea Yue. Le advirtieron a Hajime que se vaya, pero ese se negó. Por eso el capitán le dijo que violaría a su amiga delante de él, después de haberle cortado todas las extremidades. Pero antes de que diga más, su cabeza desapareció de un disparo, y cuando su cuerpo cayó al suelo, 5 cabezas más volaron en pedazos. Hajime les había disparado a todos. Los soldados que quedaron fueron asesinados por granadas que lanzó Hajime. Una vez se adentraron al bosque, fueron atacados por monos de 6 brazos, pero Yue usó una espada de viento y los cortó a la mirada a todos. El semi-humano que se encontraron era un tigre, aunque en el anime parece más un oso. Hajime le había disparado en la mejilla para callarlo, y luego usó intimidar para sus compañeros que estaban escondidos. A pesar de que en el anime se ve que Hajime lo derrota,
el semi-humano tigre razona con él y lo lleva a su aldea para que sus superiores hablen con él y le digan que si saben algo de los laberintos. Un tiempo después apareció uno de los líderes del bosque, y al parecer sabía sobre los libertadores. Hajime, para demostrarle que solo venía al gran árbol por el laberinto que había ahí, sacó una gema preciosa de alta pureza, además de que le enseñó el anillo de Orcus. Esa fue prueba suficiente para saber que Hajime no mentía. Pero lamentablemente para ir al gran árbol tenían que esperar, ya que la niebla estaba muy densa y bajaría en 10 días. Por eso lo llevaron a su aldea como invitados de honor. Cuando llegaron a la aldea, los otros líderes no estaban de acuerdo con que haya humanos en su aldea, e incluso la tribu Jaulia era mal vista ahí, pero incluso la niña demonio, o sea Shia, no era bienvenida ahí. Uno de los líderes, que era un semi-humano oso, se aventó contra Hajime. Lamentablemente para él, Hajime le rompió el brazo y le dio un puñetazo, el cual fue potenciado por pólvora y una especie de escopeta instalada en su brazo de prótesis, y envió al oso a volar y a estrellarse contra un árbol. El oso había sufrido graves daños en sus órganos internos y se había fracturado casi todos los huesos de su cuerpo, pero aún estaba milagrosamente vivo. Sin embargo, tuvieron que usar cantidades costosas de medicinas curativas para evitar que sucumbiera a sus heridas. Por cierto, Shia era considerada una chica demonio, porque nació con este color de pelo, además de que podía usar un tipo de magia sin encantación igual que los monstruos. Los semi-humanos tenían la ley de que la tenían que sacrificar, a lo que Hajime se opuso y dijo que si le tocan un pelo a ella y a su tribu, o sea los Jaulia, se le verían con él. Los líderes dijeron que Shia la iban a considerar pariente de Hajime, pero como sus leyes no aceptan demonios, Hajime y compañía deberán esperar fuera de la aldea, ya que no eran bienvenidos ahí. En esos 10 días que no podían atravesar el bosque, Hajime aprovechó para entrenar a los Jaulia, y después de esos 10 días llegaron semi-humanos osos para capturar a los Jaulia, pero estos ya estaban entrenados para la lucha. En unos cuantos minutos, su ejército de 50 semi-humanos osos fueron derrotados. El líder, que se encontraba lleno de heridas y usaba su hacha como muleta, se disculpó con sus hombres y se rindió ante los Jaulia, pero los Jaulia no lo querían dejar ir, tenían sed de sangre y querían matarlos. Shia tuvo que intervenir para que entren en razón. En la novela, después de lo del bosque, Hajime y compañía van a una ciudad para por fin poder comer comida decente. En el anime, esto pasa después de pasarse el segundo laberinto. Al llegar a dicha ciudad, fueron interceptados por 2 guardias, los cuales le pidieron su placa de estado. Ellos, al ver la placa de Hajime, se quedaron atónitos, porque nunca vieron números tan altos. Hajime tuvo que decir que su placa se rompió cuando un monstruo lo atacó, y está rota desde entonces, por eso los números tan altos. Además de que le puso un collar a Shia, para que simule que era su esclava, ya que si no usaba uno, podría armar un alboroto por lo linda que era, y la podían querer secuestrar. Luego, después de la posada, cuando Hajime entró a ducharse, también aparecieron Yue y Shia, a lo que Hajime las echó de ahí para que no armaran una escena. Después, cuando Hajime intentó dormir, Yue se había metido a su cama para acostarse con él. Naturalmente, Shia tuvo que seguir su ejemplo, porque Hajime había terminado con Yue aferrándose a su brazo derecho y Shia llorando suavemente mientras ella se aferraba a su frío y metálico brazo izquierdo. Sin embargo, los nervios artificiales de su brazo aún le permitían sentir las cosas como si fueran normales, por lo que Hajime estaba muy consciente de los torpedos gemelos de Shia presionando contra él. Y eso, por supuesto, llevó a Yue a mirarlo con ira, lo que le dificultó descansar. A la mañana siguiente, Yue y Shia fueron a comprar ropa, y ahí se encontraron con Crystal Bell, la cual era un hombre musculoso pero afeminado, con una calva pero con pelo a los lados. Shia se desmayó al verlo y Yue se estaba preparando como si fuera a enfrentar a un monstruo. Por primera vez, se le veía a Yue con miedo. Después de salir de la tienda, Yue y Shia fueron rodeados por varios hombres, pero la situación dio un giro, cuando le pidieron a Yue que saliera con él, y otro le pidió a Shia que por favor sea su esclava. Obviamente la respuesta de ambas fue no. Aunque no felices con eso, decidieron usar la fuerza para persuadirlas. Yue, muy molesta, congeló al primer hombre, y decidió hacer un ejemplo con él. Le descongeló solo la entrepierna, y usó su magia para golpearlo con bolas de aire justo ahí. Golpeó sus bolas con bolas de aire una y otra vez, hasta que perdió el conocimiento. Ese día murió un hombre y nació un segundo Crystal Bell. Y desde ese día empezaron a correr rumores sobre la trituradora de bolas. Mientras tanto, en otro escenario, el grupo de Kouki estaba saliendo del laberinto. Estos habían llegado hasta el piso 70, pero decidieron salir ya que estaban muy cansados.
Al día siguiente, Kaori entra al laberinto para practicar sola. Ella logra una tarea casi imposible de lograr, aprisionando monstruos, hiriéndolos y matándolos. Todo ella sola. Cantaba y cantaba hechizos cada segundo, hasta que se quedó sin magia y los monstruos que llegó a aprisionar se liberaron y fueron a por ella. Felizmente llegó Shizuku a su rescate. Después de eliminar a todos los monstruos, Shizuku le da un sermón a Kaori por irse sola, pero esta se desmaya por el cansancio. Una vez en el laberinto, Raizen, Hajime y compañía caen en una trampa que convirtió las escaleras en toboganes, y justo cuando estaban por caer a un pozo lleno de escorpiones, Yue usa magia de viento para hacerlo flotar. Por cierto, la cantidad de caballeros que tenían que enfrentar era de 50, y Yue estaba usando magia de agua a nivel intermedio, llamada ruptura, la cual consistía en agarrar el agua de la atmósfera, comprimirla y usarla con una cuchilla de alta velocidad. Pero como era difícil usar magia, Yue estaba usando esas dos cantimploras gigantes que le hizo Hajime. Por cierto, los golems se regeneraban. Bueno, en verdad era reconstrucción, ya que alguien los estaba volviendo a armar desde otra dirección, así que tenían que encontrar a ese titiritero. Pero primero tenían que salir de la habitación, y para ello tenían que hacer un puzzle, en el cual Milady puso el siguiente texto. Al abrir la puerta y entrar a la siguiente habitación, rápidamente, esta empezó a moverse muy rápido por 40 segundos, y se detuvo rápidamente también. Todos estaban muy mareados. Si los atacaran en ese estado, posiblemente hubiera sido el fin. La siguiente habitación que pasaron fue la primera en la que estuvieron, es decir, el comienzo. En la novela nos dicen que el grupo de Hajime había estado una semana dentro del laberinto Raizen. Habían sido enviados de vuelta al inicio 7 veces. Desencadenando 48 trampas letales y sufrido travesuras menores como quedarse atrapados en arena movediza, ser cubiertos con líquido blanco maloliente y ser golpeados en la cabeza por tinas que caían 169 veces. El equipo llegó a una sala donde había más golems, pero estos golems tenían la habilidad de manipular la gravedad, por lo que eran más peligrosos, y rápidamente los rodearon. Hajime tuvo que usar Orkan, o sea sus misiles, para arrasarlos a todos. Cuando llegaron a la última sala, no solo lucharon contra Milady Golem, sino también con 50 golems más. En el anime vemos que derrotan a Milady Golem, pero en la novela la derrotan y su cuerpo se vuelve a reconstruir, por lo que empezó el segundo round. Justo antes de desaparecer por el desagüe, Hajime le había tirado como su último acto de venganza una granada a Milady. Esta entró en pánico y rápidamente trató de escapar. Sin embargo, la manipulación de la gravedad ocupó grandes cantidades de magia, y Milady había usado todo, lo que significaba que no tenía forma de suavizar la explosión. Intentó escapar a pie, pero ya era demasiado tarde. En el momento en que Mini Milady se dio la vuelta fue cuando estalló la granada. Toda la habitación estaba envuelta en luz, seguida de una onda expansiva masiva. Así los gritos de Milady resonaron por todo el laberinto. Después, cuando salieron del laberinto y fueron escupidos en el río, ahí se encontraron con Crystal Bell. Por la noche, la recepcionista, llamada Sona, trepó por el exterior de la posada, para ver qué juegos eróticos hacían Hajime y Yue en la cama. Lamentablemente para ella, Hajime la sorprendió en el acto y la entregó a su madre para que la narguiara. Luego volvió a la habitación donde Shia y Yue lo estaban esperando, solo con una camiseta puesta. Según Hajime, la ciudad estaba llena de pervertidos mirones, pervertidos de tiendas de ropa, pervertidos mendigando a Yue y Shia para que los pisen, pervertidos acechándolas y llamándolas onésamas, e idiotas desafiándole a duelos. El 70% de la gente que había conocido eran pervertidos, y los otros 30 eran idiotas. Había algo muy malo en ese lugar. Las quejas de Hajime eran más o menos acertadas. Sona era una cosa, pero cada vez que iba a la tienda de Crystal Bell, podía sentir una mirada hambrienta devorándolo. También había 3 facciones que se peleaban constantemente. La primera era la facción quiero ser pisoteado por Yue-chan, la segunda era la facción quiero ser esclavo de Shia-chan, y la última era la facción quiero convertirme en aprendiz de las onésamas. Sus nombres eran bastante autoexplicativos. Pero había otro grupo específicamente de mujeres, y una de estas intentó atacar con un cuchillo a Hajime, diciendo que cómo se atrevía a aprovecharse de sus onésamas y que le cortará las pelotas. Obviamente, matar a una joven en medio de la calle habría dado lugar a algunas complicaciones, así que Hajime acaba por desnudarla, atarla al estilo de esclavitud y colgarla del techo del edificio más alto de la ciudad. Para colmo, le había pegado un cartel que decía: mataré a la próxima persona que lo intente. Eso logró asustar a las chicas para que se rindieran.
Lo que no salió en el anime fue que primero, por recomendación del gremio, Hajime tuvo que hacer de escolta de una caravana. El comerciante a cargo vio a Shia y se interesó en ella. Le dijo a Hajime si se la vendería. Hajime no se molestó, ya que como era un comerciante, solo estaba haciendo su trabajo, pero igual dijo que no. Pasaron los días y la caravana fue atacada por 100 bandidos. Felizmente Yue convocó su magia trueno dracónico, haciendo aparecer un dragón hecho de relámpagos del cielo y acabando con todos. Al llegar a la siguiente ciudad, rápidamente se volvieron a meter en problemas. Esta vez, un tipo muy gordo, que fácilmente podría ser confundido como un semi-humano cerdo, le dijo a Hajime que le daría 1.000.000 de lutas, la moneda de ese mundo, por Shia, y luego tomó del brazo de Yue diciendo que será su concubina. Hajime activó su sed de sangre, lo que causó que el cerdo se mareara encima. Lamentablemente este cerdo no se rindió y mandó a uno de sus lacayos a por Hajime. Este era un aventurero muy experimentado, pero las que se encargaron de él fueron Shia y Yue. Primero Shia lo atacó con su martillo, estrellándolo contra la pared. Esto lo dejó con un brazo roto y casi al borde del desmayo. Segundo Yue lo atacó combinando magia de gravedad y las bolas de aire, haciendo que este se eleve y una vez en el aire, bombardearlo con varias bolas de aire. De hecho, la primera parte que Yue golpeó fueron sus bolas. Obviamente, esto causó que el tipo se desmaye en el acto. Después de dispararle al caballero racista, Chase, otro caballero, le preguntó a Hajime sobre el arma que él poseía, refiriéndose a su pistola. Le preguntó si él la había fabricado, y que si era así, debería fabricar más para sus soldados, ya que con esas armas podrían cambiar el rumbo de la guerra, y hasta los soldados más débiles tenían chances de sobrevivir si las llevasen. Pero Hajime se negó, y dijo que, si en caso se la intentara robar, que esté listo para perder la vida. En la novela hay una escena donde Yue y Shia juegan en el río descalzas, lo cual fue agradecido por todos. Cuando Hajime detuvo el aliento del dragón con su escudo, este se estaba empezando a derretir, por lo que tuvo que usar magia de transmutación mientras aún estaba siendo atacado. En el laberinto Orcus, el grupo de Kouki estaba explorando como usualmente lo hace. Ya habían llegado al piso 30 mediante un atajo que habían encontrado Melt y los demás caballeros, y estos no podían acompañarlos ya que el nivel de esos pisos eran demasiado para ellos. Una vez en el piso 30, Kouki se dio cuenta de que había una niña atrapada entre una pared y rápidamente la fue a ayudar, pero no contaba que era una trampa. Rápidamente el suelo a su alrededor se volvió barro y surgieron varios golems de barro a atacarlo, pero no solo a él, sino también a Shizuku, la cual estaba a punto de cortar a uno, pero este transformó su rostro a la de Kaori y Shizuku dudó en atacar. Para su buena suerte, Kouki la salvó, pero los golems no morían, más bien se regeneraban y la chica que Kouki vio al principio ya no estaba, y apareció justo enfrente a él. Convirtió su brazo en una espada y lo atacó. Kouki casi queda decapitado, si no lo hubiera esquivado por un segundo. Al parecer esa chica era el jefe de los golems, y luego tomó la forma de Kaori, pero Shizuku ya estaba lista, ya no iba a dudar, y la partió en dos. Y cuando lo hizo, todos los demás golems cayeron. Pero justo cuando los golems cayeron, apareció una araña gigante detrás de Shizuku, pero Kaori usó su magia de atadura de cuchillos de la luz y estampó a la araña contra la pared. A partir de este piso no podía distraerte, porque la muerte podría llegar rápido. La Santa Iglesia despreciaba a los dragones como subhumanos y los colocaba en la misma categoría que los hombres bestia, pero en realidad eran más como monstruos en el sentido de que podían manipular directamente el mana. Claro que no eran como Yue, que podían controlar todos los elementos sin esfuerzos, sin necesidad de cantos o círculos mágicos, pero al menos podían usar la magia en la que tenían una aptitud sin cantos o círculos. Después del discurso de Aiko hacia los ciudadanos, Hajime finalizó diciendo "Salve Aiko-sama", levantando las manos, cosa que los ciudadanos también hicieron. Una vez empieza la pelea con el ejército de monstruos, vemos a Shia disparando una bazooka. Estos misiles chocaban con las cabezas de los monstruos y rociaban llamas a los monstruos de los alrededores. El fuego del infierno llovió sobre los monstruos, quemándolos hasta que solo quedaban cenizas. Los monstruos en el área de Shia tenían una de dos opciones: ser volados en pedazos o quemados hasta ser cenizas. Obviamente el causante de todo no tenía el poder para controlar a toda esa cantidad de monstruos. Por eso lo que hizo fue controlar solo a los líderes de cada tribu, lo que hizo que luego estos comandaran a toda su manada. Para Yukitoshi Shimizu, ser llevado a otro mundo siempre había sido su sueño. Sabía que no era posible en la realidad, así que había pasado su tiempo libre leyendo novelas ligeras sobre ser convocado a otro mundo, y soñando despierto sobre sus propias aventuras.
había tenido incontables fantasías sobre salvar al mundo y ganarse un harén de chicas. Cada centímetro de la habitación de Shimizu estaba cubierto de carteles de lindas chicas de anime, y tenía un estante de exposición para todas sus figuras, muchas de las cuales estaban en poses sugestivas. Su biblioteca estaba repleta de mangas, novelas ligeras, libros de arte y novelas visuales de todo tipo. Lo que no cabía en su estantería estaban apilados en las esquinas de su habitación. Yukitoshi Shimizu era un otaku de principio a fin. Sin embargo, ninguno de sus compañeros lo sabía. Hizo un trabajo perfecto escondiendo sus pasatiempos. La razón era obvia: había visto cómo su clase había tratado a Hajime. Cuando Shimizu finalmente había sido llamado a otro mundo, se había alegrado. Shimizu se había perdido en sus propios pensamientos, pensando en cómo llegaría finalmente a ser el héroe con el que siempre había soñado. Aunque al principio estaba eufórico, pronto comenzó a sentirse descontento con su nueva vida en el otro mundo. Se dio cuenta de que la realidad era muy diferente de las fantasías que siempre había tenido. En primer lugar, mientras que Shimizu dominaba las habilidades tramposas, también lo hacían sus otros compañeros de clase. Y el supuesto héroe ni siquiera era él, sino Kouki. Debido a eso, no era más que un PNJ menor a los ojos de sus compañeros de clase, y todas las chicas acudieron en masa a Kouki. Shimizu se dio cuenta de que no podía controlar a los humanos con su magia, así que probó con monstruos, y se dio cuenta que sí podía, y por ello empezó a desear controlar más monstruos. Por eso acompañó a Eiko Sensei a Ur. Por eso desapareció y se dirigió a las montañas para hacer más marionetas de monstruos. Cuando volviese, estaría a la cabeza de un gran ejército de monstruos, y todo el mundo finalmente le daría el respeto que se merecía. Pero en la montaña se encontró con un demonio, que lo ayudó a que su poder aumente, y eso lo corrompió. Además, el demonio le ofreció un contrato. Después de darle de beber la ambrosia a Sensei directamente de su boca, Shia también quería que le haga lo mismo, a lo cual Hajime se negó y solo se la metió a la boca. Por cierto, la razón por la que Aiko era acompañada por caballeros guapos era a propósito. La iglesia se los puso de guardaespaldas para que así alguno de ellos la logra enamorar, así se casarían y tendrían una familia, para que así se quede a vivir en ese mundo, y siga usando su poder de fertilidad para que haya más cosechas. Técnicamente, se querían aprovechar de su habilidad. Una vez en el auto, Hajime le concede un deseo a Shia. Esta le pide que tome su primera vez, a lo que Hajime se niega. Y aquí empieza el berrinche de Shia. Básicamente, ella dice que Hajime tiene sexo con Yue todo el tiempo, y que siempre se escabullen para hacerlo, y que ella se sentía triste porque la hacían a un lado. También dijo que apuesto a que le van a mandar a hacer un recado cuando lleguen a la próxima ciudad para que puedan follar como conejos, y luego recordó que ella era una. En un capítulo extra nos cuentan el pasado de Tio. Cuando ella era solo una niña, vio su reino arder en llamas. Se encontró con su padre, que era el rey, hecho trizas. A pesar de ser el único que podía transformarse parcialmente en dragón y humano, es decir, transformar partes de su cuerpo en dragón y tener una armadura muy resistente, este se encontraba en un estado deplorable. A pesar de ser uno de los dragones más fuertes, era inaudito verlo en ese estado. Los dragones habían logrado crear un paraíso mortal. Aunque habían tomado siglos, habían creado un reino donde todas las razas eran aceptadas. No solo eso, sino que también habían creado una alianza mundial para que todas las personas, en todas partes, se ayuden mutuamente en momentos de necesidad. Guardianes del mundo, protectores de la paz, reyes entre reyes, así es como la gente había visto a los dragones. Pero ahora, estas mismas personas estaban matando a sus compatriotas, insultándolos vilmente mientras destruían su hogar. Los dragones eran monstruos, los dragones oprimían a las diferentes razas. Los dragones eran propensos a volverse locos. Los dragones se habían vuelto contra los dioses. Los dragones eran herejes. Eran lo que se escuchaba mientras eran atacados. Lamentablemente, los dragones ya habían perdido. Por eso el padre de Tio empezó a escapar con ella. Orna, su madre, era una mujer de cabello verde y ojos dorados. Ella era extremadamente amable, llena de sonrisas. Pero cuando fue a la batalla, se había transformado en un vendaval, arrasando filas enemigas como el viento. Pero ahora Tio veía el cadáver de su madre crucificado. Ella había luchado hasta el final, pero ahora la colgaron como ejemplo de lo que les pasó a los que se resistieron. Lamentablemente, como el padre de Tio era el rey, tenía que seguir luchando, ya que como es el rey, sin su muerte, la guerra continuaría. Por eso dejó a Tio a cargo de su abuelo y se dirigió al campo de batalla donde su esposa pereció, para así hacerle compañía. Cuando llegaron a la ciudad, Hajime le dice a Shia que se puede quitar el collar de esclavo, ya que ahora no la necesita,
porque ella es muy fuerte como para defenderse de alguien que la quiera hacer daño. Shia le dice que no, ya que el collar de esclava que le dio fue el primer regalo que recibió de él. Sin embargo, si Shia iba a seguir usándolo porque le gustaba, Hajime sentía que merecía una mejora, por eso lo hizo para que se adaptara más a su apariencia. Había transmutado un fragmento de su ya gastada piedra de la divinidad en una luminosa cruz azul cielo, y la había traspasado a la parte delantera de su collar. Ahora se parecía a una gargantilla de moda de su viejo mundo. Cuando el líder del gremio les dio su placa de estado, la placa de Yue decía lo siguiente. La placa de Shia decía lo siguiente. Y la placa de Tio decía lo siguiente. Una vez en la habitación, los padres de Will vinieron a darle las gracias a Hajime por rescatar a su hijo. Increíblemente, Hajime empezó a hablar de una forma muy formal, cosa que Shia se asustó y dijo que llamaran a un médico, mientras que Tio también se asustó y se escondió en las sábanas, diciendo que le había pasado a su maestro. Hajime, incómodo por ambas, las agarra y las avienta por la ventana, estando en el último piso, de un edificio de 20 pisos. Luego Yue saltó por la ventana también para ver si estaban bien. Luego, esa misma noche, Yue y Hajime estaban teniendo sexo, y estaban siendo espiados por Shia y Tio. Ambas decían que la cara de éxtasis de Yue era increíble, y que Yue se romperá si Hajime seguía siendo rudo. Luego fueron descubiertas por Hajime y sometidas a castigos. Por cierto, en su cita con Hajime, Shia estaba usando su vestido blanco. En el anime, usaba su ropa normal y aventurera. En la novela nos dicen que los dragones eran una raza única entre los hombres bestia. Vivían en la ciudad costera de Erisem, al oeste del continente, más allá del inmenso desierto de Gruen. Gracias a sus rasgos raciales, se adaptaban bien al agua. Tanto es así, que proporcionaron el 70% de los productos marinos del continente. Fue gracias a su utilidad que el reino de Heilid garantizó su seguridad, a pesar de que eran hombres bestias. Mientras tanto, en el laberinto, Suzu siempre fastidiaba a Kaori tocándole las opais. Los monstruos de la demonio tenían cabezas de leones, patas y garras de dragones, colas de serpiente y alas de águila. En otras palabras, eran quimeras. Lo más probable es que el camuflaje que usaron fuera su magia especial. No solo los ocultó de la vista, sino que también borró cualquier rastro de su presencia. Era una habilidad bastante peligrosa, pero parecía que no podían esconderse completamente mientras estaban en movimiento. Por eso el espacio a su alrededor parecía deformado cuando atacaban. Cuando Suzu pone barreras, en la novela nos dicen que pone 20, pero aún así todas fueron pulverizadas. Por cierto, el cuervo que llevaba la demonio tenía 2 cabezas. Cuando los gatos negros se infiltraron en la barrera, Nomura puso su mano en el suelo e invocó púas de la tierra, pero los gatos negros se saquearon e igual atacaron a Suzu. Luego las quimeras de la demonio se habían vuelto contra ella. La razón era que estas quimeras habían sido asesinadas por Kouki, y Eri, que es una nigromante, las había revivido con su magia y ahora eran suyas. Kouki aprovechó ese momento para conjurar su hechizo largo, tantas estrellas fugaces. Unos fragmentos de luz se estrellaron sobre los monstruos y fueron incapaces de defenderse, que aprovecharon ese momento para escapar. En la novela, el grupo de Kouki logra refugiarse en una habitación oculta creada con ayuda de magia, logrando descansar así un rato, pero lamentablemente fueron encontrados por la demonio tiempo después. Cuando Endo llegó con Melt y se fue en el círculo mágico, esta apareció en el piso 30, donde también había caballeros. Endo, al querer destruir el círculo mágico para que los monstruos no lo siguieran, fue detenido por los caballeros, que lo tacharon de loco y lo sujetaron para que no rompa el círculo, ya que ellos no sabían que había una demonio que tenía sus propios monstruos. Pero al detenerlo, hicieron que uno de los monstruos lograra pasar, y este masacró a los caballeros. Aunque increíblemente la quimera fue derrotada y el círculo mágico fue destruido, pero el único sobreviviente fue Endo. Mientras tanto, cuando Hajime llegó al gremio de aventureros, al subir al segundo piso, se encontró con aventureros de rango superior. Todos se veían fuertes y al mirar a Hajime, sintieron celos, ya que estaba rodeado de varias chicas lindas, por lo que decidieron intimidarlo y darle una lección por su frustración, pero Hajime rápidamente activó su ola de intimidación, lo cual hizo desmayar a algunos y vomitar a otros. Los que lograron soportar habían aguantado la respiración sin darse cuenta. Hajime les dio la orden que sonrieran. Él quería un ambiente feliz, ya que habían asustado a Miu. Regresando al laberinto, Melt, que estaba al borde de la muerte, decide lanzarse contra el demonio. Llevaba un colgante llamado Promesa de Lealtad,
Este era un objeto mágico que creó una poderosa explosión a cambio de la vida del lanzador. Lamentablemente, la tortuga que absorbe magia se comió la magia del collar y el ataque falló. En el anime vemos como Hajime trae consigo al laberinto a Miu, pero en la novela deja a Miu con Tio en el gremio de aventureros, ya que llevarla es muy peligroso. Mientras que en el anime Yue mata a los monstruos con una bola negra, en la novela ella hace el hechizo Serpiente Zafiro. Una esfera de color azul pálido, de aproximadamente 1 metro de diámetro, apareció directamente sobre su cabeza. Los magos del fuego del grupo lo reconocieron instantáneamente como uno de los hechizos de fuego más fuertes, Fuego Celeste. Un hechizo tan poderoso que incineraba todo lo que había a su alrededor. Luego, la esfera se desenrolló a sí misma, transformándose en una serpiente. La serpiente en llamas se tragó un Super Vulture entero, sin dejar ni siquiera cenizas a su paso. La serpiente entonces brotó alas, completando su transformación. Un dragón de zafiro en llamas estaba donde había estado la esfera. El dragón de 30 metros de largo se enrolló alrededor de Kouki y los otros, formando una barrera protectora. El fuego azul ardiente era tan caliente que los monstruos ni siquiera podían acercarse a él. Más tarde, al salir del laberinto, había un grupo de bandidos esperando a Hajime. Al parecer, cuando Hajime dejó a Miu al cuidado de Tio, había bandidos que la querían secuestrar, pero Tio barrió el suelo con todos. Ahora los amigos de esos bandidos querían venganza y querían atacar a Hajime, pero este activó su intimidación, haciendo que se pongan de rodillas y le disparó en las bolas. Después de que Kouki invitara a las chicas de Hajime a su grupo, este reta a Hajime a un duelo sin armas. Hajime rápidamente transmutó un agujero en el piso, a lo que Kouki cae. Hajime avienta una granada lacrimógena, una granada de ruido y una granada de parálisis, nada fatales obviamente, y vuelve a cerrar el agujero, y así fue como ganó. Después de eso se dirigió hacia Hiyama, al cual le preguntó si había lanzado una bola de fuego recientemente. Al decir eso, Hiyama se dio cuenta de que Hajime sabía la verdad. Cuando Shizuku le dijo a Hajime que cuidara a Kaori, en la novela de hecho lo amenaza. Le dice que, si no cuida a Kaori, le pondrá apodos otakus como el sinergista ejecutor, devastador señor de toda destrucción, tirano de obsidiana, sinergista del trueno carmesí, y cosas de ese estilo. Como ella era parte del grupo del héroe, tenía mucha influencia, además de que podía escribir una novela ligera sobre él y publicarla en el mundo y en Japón. Hajime, todo asustado y recordando su época otaku, cayó de rodillas y aceptó cuidar a Kaori. Luego, en los especiales de la novela, Shizuku va hacia el mejor herrero del país para que revisara la katana que le dio Hajime. El herrero quedó maravillado y dijo que esa arma superaba a la espada sagrada que tenía Kouki. Además, al verterle mana, Shizuku podía alargar la katana. Más específicamente, una hoja de viento de 60 centímetros de largo brotó de la punta. No solo eso, también podía brotar más espadas de la empuñadura y dispararlas como ondas de choque. Incluso la vaina tenía características adicionales incorporadas. Perdiendo mana en ella, Shizuku podía envolver la vaina en un velo de relámpago. Luego, presionando un interruptor, podía disparar agujas a velocidad supersónica desde la punta de la vaina. Gracias por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó. Yo soy VicerX y me despido. Hasta la próxima.